Las herejías no paran. ¿Sabe usted cuáles son las 3 herejías que más están creciendo en este momento en Latinoamérica? Primero que todo, buenas tardes. Pues quédese y lo escuchará. Interesante. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Sí, señores, aquí seguimos denunciando herejías, falsas doctrinas y sobre todo aquellos que están anunciando nuevos evangelios para desmentirlos bíblicamente. Y hay muchísimos tipos diferentes de herejías que todos los días escuchamos. Sin embargo, hay unas que son más extremas que otras y unas que están tomando mayor repercusión que otras. Hoy veremos 3 de estas que están siendo muy extremas, que son viejas herejías que reviven después de los tiempos y después de los años y que se están volviendo muy populares, claro que sí, desafortunadamente. Comencemos. Número 1. Jehová es el Dios de Israel, pero no el Dios creador. Hace 3 años en el programa Los Reptilianos invitaron a un hombre que se hacía llamar el Iluminado. Él es cristiano evangélico, sí, y viene hoy a hablarnos de Jehová desde su cosmovisión. Debería llamarse el Eliminado. Y esto fue lo que él afirmó. Por ejemplo, hay gente que dicen que Jehová es Satanás. Otros dicen que Jehová es el Padre. O sea, la mayoría dicen que Jehová es el Padre. Pero no hay un sustento bíblico que nos muestre que Jehová es el Padre. Que me parta un rayo, pues, si eso no es verdad. Naguará. No suficiente con eso, el Iluminado dijo que Jehová y Elohim eran 2 dioses diferentes. Pero sucede que desde la historia de las Escrituras estamos viendo 2 deidades trabajar, que es Jehová y Elohim. 2 deidades diferentes. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. O sea, la idea general es la siguiente. Jehová es el Dios de Israel, pero Jehová no es el Dios creador. El Dios creador es Elohim. Elohim son varios dioses. En pocas palabras, de alguna manera, están predicando una especie de politeísmo completamente contrario a la palabra del Señor. Por eso colocábamos el primer video. Definitivamente esta no es la cosmovisión cristiano-evangélica, no es la cosmovisión protestante, para nada. En este video, pues definitivamente quedó supremamente avergonzado. Le quisieron hacer una entrevista, pero el hombre jamás pudo exponer sus argumentos. Y lo poco que dijo, pues entraron en una contradicción absolutamente absurda. Sin embargo, hemos visto cómo hoy se levantan nuevamente con este problemita de no entender muy bien qué es o quién es Jehová y qué es o quién es Elohim. Y bueno, ya saben ustedes lo que algunas iglesias terminan predicando alrededor de este tema. Ahora, la palabra Elohim se utiliza para hablar de Dios. Es un término evidentemente en plural. Sin embargo, no está hablando ni de ángeles, ni tampoco está hablando de muchos dioses, porque cuando se usa Elohim, también se usa el verbo alrededor de esta palabra en singular, no en plural. Les doy un ejemplo. Génesis 1:1, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. No dice en el principio Elohim crearon los cielos y la tierra, no. Dice creó los cielos y la tierra. Es el Elohim, que está en plural, el que creó, que está en singular, una acción de uno solo. Así que parece una contradicción, pero no es más que la manifestación de la pluripersonalidad de Dios. Dios es un solo Dios verdadero, que obviamente también entendemos en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sé que eso no te gusta a ti, unicitario, pero ni modo, es lo que la Biblia enseña. De hecho, la Biblia muchas veces usa las 2 palabras, tanto YHWH, que se traduce en la Reina Valera como Jehová, y en otras Biblias como Yahweh, que es posiblemente la forma correcta de pronunciarlo, aunque pues se ha perdido realmente la forma correcta de pronunciarlo, simplemente no tenía consonantes y ellos no pronunciaban el nombre del Señor, así que no sabemos exactamente cómo sonaba, pero el tetragramatón YHWH es lo que traducimos como Jehová o como Yahweh. Pues esa afirmación, ese YHWH, aparece muchas veces al lado de Elohim, demostrándonos que evidentemente son el mismo. Ejemplo, Génesis 2:4.
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová, Dios, y ese Dios ahí en hebreo es Elohim, hizo la tierra y los cielos. O sea, YHWH, inmediatamente después aparece Elohim. Los dos son el mismo. Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Pero no solamente eso, sino que además la Biblia es absolutamente clara en que el que formó los cielos y la tierra no solamente fue Elohim, como ya lo vimos en Génesis, sino es evidentemente el mismo Jehová, YHWH. Mira lo que dice Nehemías, capítulo 9, verso 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Es Él el que hizo todo. ¿Quién? Jehová. ¿Y quién dice en Génesis que hizo todo? Elohim. O sea, Elohim y Jehová son el mismo. Perfectamente claro y entendido. Y es que hay que decir que Elohim no es exclusivo para Dios. Elohim en algunos pasajes se usa para referirse a ángeles, en otros pasajes simplemente a jueces, porque nos habla de una capacidad de juicio, de la capacidad de juicio del mismo Creador. Así que, si bien la mayoría de las veces se refiere al Señor, según el contexto, puede usarse la palabra en otros contextos, Elohim. Pero es uno de los muchos nombres que tiene nuestro Dios. No solamente es llamado Elohim, no es solamente llamado Jehová o Yahweh o YHWH, sino también Rafa, El Shaddai, ¿sí? Es llamado Adonai, es llamado Olam. Hay más de 25 nombres diferentes para Dios. Y eso solamente contando los nombres directos, porque hay una serie de nombres que más bien indican sus acciones y pueden ser más de 100 en toda la Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Hay 100 dioses diferentes porque no son el mismo? Todo ese cuento. Hay gente que definitivamente no estudia su Biblia y no hayan que inventarse para decir que Dios les mostró y les reveló, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ay, Dios mío! Herejía número 2. Jehová no es el padre de Jesús. Sí, señores, y esta se está volviendo supremamente popular. Personas que afirman que Jehová no es el padre de Jesús. Escuche a esta chica. Jehová no era el padre que Jesús vino a darnos a conocer, ni tampoco Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Porque si Jehová y Jesús fueran el mismo, entonces Jesús fuera mentiroso. En el Antiguo Testamento, Jehová se muestra como un Dios celoso, vengativo, sanguinario, ordena guerra, exterminio y sacrificio de sangre. Pero cuando aparece Jesús, el mensaje es totalmente diferente. Amor, misericordia, perdón, un Padre lleno de bondad, que hace salir el sol sobre justo e injusto. No hay un solo versículo donde Jesús diga que Jehová es su Padre. Jesús se refería a su Padre como Abba, que significa Padre, y mostraba un carácter totalmente opuesto a Jehová. Jehová decía: yo soy un Dios celoso, que visito la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Jesús decía: perdona 70 veces 7. ¿Notas la diferencia? Si Jehová y el Padre de Jesús eran el mismo, entonces Jesús se hubiera contradicho. Al contrario, vino a revelarnos al Dios verdadero, que estaba oculto tras siglos de miedo y manipulaciones. Si Jehová fuera el padre de Jesús, entonces Jesús sería mentiroso, dice ella. Supuestamente ella encuentra una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, y lo que Jesús dice. Esto es una muy, pero muy vieja herejía llamada marcionismo. ¿Marcianismo? ¿Una herejía de marcianos? No marcianismo, marcionismo. Estoy hablando de Marción, un antiguo hereje que predicó precisamente eso, que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pero analicemos esto a la luz de las Escrituras. Lo primero que tengo que decir es que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Entonces, ¿Jehová del Antiguo Testamento no es el Padre? Sí, Jehová del Antiguo Testamento es el Padre, Jehová del Antiguo Testamento es el Hijo y Jehová del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. Porque YHWH lo que nos habla es de la deidad, y como el Hijo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pues Jehová se puede aplicar perfectamente a los tres, y vamos a demostrarlo. Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mire cómo Isaías está diciendo que debe preparar camino para Jehová. Y esto se cumple en el Nuevo Testamento. Mateo 3:3.
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿De quién está preparando el camino Juan el Bautista? Pues de Jesús. ¿Y qué decía Isaías? Que ese Elías que había de venir iba a preparar el camino de Jehová. Conclusión: Jehová y Jesús son el mismo porque Jesús es Dios. No son la misma persona, son el mismo Dios verdadero, que es diferente. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Quién va a ser salvo? El que invoque el nombre de Jehová. Ahora, Pablo, hablando de Jesús, usa ese texto y dice lo siguiente. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor Jesús, el nombre de Jehová, es el nombre, sobre todo nombre que se nombra, es decir, nuestro Dios. Dios es el que da la salvación. Jesucristo es Jehová y podemos usar una gran cantidad de versículos para demostrarlo, pero también podemos usar una gran cantidad de versículos para demostrar que al mismo tiempo ese término se utiliza para el Padre. Ahora, según esta muchacha, Jehová no era el Padre que él vino a revelar, que Jesús vino a revelar otro Padre diferente y no Jehová. Pero eso es contrario a lo que Jesús mismo afirmó. Mire lo que dice Juan 2:16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Él afirma que la casa de su Padre es el templo. ¿Y qué nos dice el Antiguo Testamento? ¿Casa de quién es el templo? Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. El templo es el templo de Jehová. Y Jesús dice: esta es la casa de mi Padre que ustedes han convertido en cueva de ladrones. Conclusión en regla de 3, silogismo básico. Jehová es el Padre también de Jesús. Jehová se usa como un término para referirse al Padre de Jesús, al mismo tiempo que es un término para referirse al mismo Jesús. Tengamos en cuenta que los mismos judíos decían que YHWH, ¿sí? Ellos no pronunciaban el nombre, no decían Yahweh, no decían nada de eso, pero ellos decían que Él era el Dios de Israel, era su Dios. Y mire lo que dice Jesús. Juan 8:54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Quiénes decían los judíos que era su Dios? Pues el Jehová del Antiguo Testamento. Está por remacho y no juego más. Ay, es que el Dios del Antiguo Testamento ese era cruel. Morían personas, asesinó mucha gente. En cambio, Jesús es bueno. Esto es una caricatura de lo que la Biblia realmente revela. En el Antiguo Testamento no solamente se muestra el juicio divino, también se muestra el amor y la misericordia de Jehová en muchas oportunidades. Nada más mire Nínive. Pero no solamente eso, sino el Nuevo Testamento no solamente revela a un Jesucristo de amor y misericordioso que quiere salvar. No, Jesús habló del infierno, casi más que de cualquier otra cosa. Jesús habló de la ira de Dios, del Padre. Jesús habló del juicio eterno. Jesús habló del lloro y del crujir de dientes. Y dijo que eso era algo absolutamente justo. Entonces, lo que pasa es que hay gente que quiere hacer énfasis que la Biblia no hace. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento muestran evidentemente tanto gracia como ira. Tanto misericordia como justo juicio. Las dos cosas están ahí, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero es que no hay un solo versículo que dice que Jehová sea el Padre de Jesús. Y este es el peor de los argumentos. Lo hace alguien, primero, que no ha leído su Biblia, y segundo, alguien que no conoce en lo más mínimo de dónde salió la Biblia. El Nuevo Testamento es escrito en griego, ¿sí? En el griego, cada vez que aparecía YHWH, pues ellos lo cambiaron por Señor. Así de sencillo, no había cómo traducir eso. ¿Cómo lo vamos a traducir? Pues coloquemos Señor y salió. Así que usted encontrará en la traducción que usan los apóstoles y el mismo Jesús cita, que es la Septuaginta, que era la traducción al griego, encontrará que no aparece Jehová, sino aparece Señor. Por eso los versículos que en el Antiguo Testamento uno puede leer como Jehová o como Yahweh, cuando aparecen en el Nuevo Testamento, no aparecen con ese nombre, sino aparece es Señor, porque están traducidos de la Septuaginta. Por eso es que no hay ningún versículo
que diga que Jehová, así literalmente, porque lo piensan como ¿sí? el nombre que tiene que aparecer en el Nuevo Testamento. Pues obviamente no, ellos están usando simplemente el concepto Señor. Exigir que Jesús diga literalmente Jehová es mi Padre, pues en una frase es simplemente una vil trampa lingüística. Ahora, para esta querida amiga, recuerde que Jesús dijo que los salmos, la ley y los profetas hablaron de él. ¿De qué está hablando Jesús? Obviamente del Antiguo Testamento, la manera en la que los judíos dividían el Antiguo Testamento. Y él dice que todo eso hablaba de él. Ahora, todo el Antiguo Testamento habla de la obra de Jehová. Así que si Jehová no es el Padre de Jesús, si es un Dios diferente, pues Jesús mintió, ahí sí mintió. Pero no mintió, porque simplemente es el mismo. Número 3. Jesús no murió por nuestros pecados. Ahora también está de moda simplemente ver a Jesús como un héroe moral y ético, pero negar que murió por nuestros pecados. Imagínese, escuche usted a este muchacho. A él lo matan por decir esta verdad, por decir Dios y yo somos uno. Los fariseos de aquella época, los romanos, usted es el Hijo de Dios. Si usted es el Hijo de Dios, a ver, libérese de la cruz. Y como Jesús es amor incondicional, dijo, yo veo a todos por igual, incluso a mis enemigos que me van a matar, son mis hermanos. Por eso no tengo que defenderme de nadie. Este fue el sentido de la cruz. No fue que murió por nuestro pecado ni Jesús. Esa idea la tuvo, es muy propia de Pablo y de algunos apóstoles que por ser apóstoles de Jesús no tiene que decir que hayan entendido realmente el mensaje de Jesús. Cuando muere Jesús, cuando muere Jesús, los apóstoles y todo el mundo quedan confundidos. ¿Cómo así? El Hijo de Dios es nuestro Maestro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, para encontrarle una explicación a este final trágico de Jesús, concluyeron, y sobre todo Pablo concluyó que Jesús había muerto por tus pecados. Y esta es una de las peores cosas que ha hecho daño a la humanidad durante siglos, porque eso hace que toda la humanidad se llene de una de las frecuencias más terribles en el ser humano y se llama culpa. Bueno, esto es una completa herejía, esto no contradice algo secundario o terciario. Bueno, todo lo que hemos hablado aquí son herejías, obviamente, pero esta es una muy grave porque está tocando un tema fundamental de fe. Si Cristo no murió por nuestros pecados, entonces seguimos siendo pecadores, y si seguimos siendo pecadores estamos condenados, y si estamos condenados no tiene sentido el cristianismo. Apague y vámonos. ¿Para qué cristianismo? Estas personas ven a Jesús simplemente como un ejemplo moral, como un gran hombre que dejó un ejemplo de conducta que nosotros debemos seguir. Pero la Biblia tiene un discurso completamente diferente. Y este hombre se argumenta en que Pablo y los apóstoles no entendieron la muerte de Jesús y entonces ellos se inventaron eso de que Jesús había muerto por nuestros pecados. Pero se le olvidó leer el Nuevo Testamento, donde es Jesús mismo el que afirma que murió por nuestros pecados. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y no solo ahí, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate. Él es un redentor. Él nos salvó dando su vida. ¿Por qué? Porque satisfizo la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Eso es lo que la Biblia está enseñando. No está diciendo que simplemente fue un ejemplo moral. No está diciendo que era un revolucionario que estaba en contra del Imperio Romano simplemente y lo mató el Imperio Romano por estar en contra del Imperio. No. Tanto romanos como judíos sacrificaron al Señor. Decidieron, somos todos responsables. Pero Jesús entregó su vida voluntariamente. Él mismo dijo, nadie me quita mi vida, yo la estoy entregando. Si Él hubiese querido, lo hubiese impedido, pero no quiso. ¿Por qué? Porque iba a pagar precisamente por nuestros pecados. El justo por los pecadores. El mismo Juan Bautista lo había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero claro, esta gente que ahora ataca a Pablo dice, no, eso se lo inventó Pablo. El culpable es ese Pablo que se inventó todo el cristianismo. Pues Pablo mismo afirma que él no se inventó nada. Primera a los Corintios 15:3. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Ese texto echa al piso completamente todo lo que este muchacho está afirmando. Porque él dice, primero, yo no le estoy enseñando nada que me haya inventado yo. Yo lo recibí. A mí nadie siquiera me lo enseñó. Dios, Cristo mismo me lo reveló, lo recibí de Él. Él me dijo, ¿qué me dijo? Que Él murió por nuestros pecados.
conforme a las Escrituras. Ahora usa la fuente es las Escrituras. Las Escrituras anunciaban su muerte expiatoria. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento apuntan al pago por medio de la muerte del pecado del pueblo de Dios. Cuando sacrificaban a los corderos, estaban pagando por los pecados del pueblo. Ahora es un solo cordero, una vez y para siempre, un solo sacrificio, porque su sangre poderosa y eterna, entonces paga por los pecados de todos aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor. Es así de sencillo. Todo el sistema religioso judío, cuando lo estudiamos, apunta a la muerte sacrificial de Jesucristo por nuestros pecados. Todo apunta allá. 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces no le puede echar la culpa solo a Pablo. Pedro también lo afirmó, y no solamente Pedro, Juan también lo afirmó. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Perdón, aquí no hay lo que este hombre dice, una cantidad de discípulos confundidos. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos inventamos ahora que mataron a Jesús? No. No, de hecho Jesús anunció 3 veces que lo iban a matar. Si bien eso fue una conmoción para ellos y fue bastante duro y difícil ya cuando lo vivieron, pues no fue tampoco sorpresa. O sea, ellos sabían que Jesucristo iba a morir. Es más, sabían que iba a resucitar. Y también fue una conmoción que resucitara, pero ellos sabían que eso era lo que Jesús iba a hacer. Jesús se los había dicho varias veces. Pero es que estas nuevas herejías que están muy de moda quieren poner a Pablo en contra de Jesús. Pablo versus Jesús. 2 ideas diferentes. Pablo versus el resto de los apóstoles. No, Pablo no se inventó nada. Cuando usted lee seriamente el libro de los Hechos y comienza a leer las cartas paulinas, usted se da cuenta que Pablo ni siquiera tenía la más importante autoridad en el mundo antiguo. Era, él mismo lo dice, el más pequeño de los apóstoles. Él era el apóstol a los gentiles y muchas veces fue incluso rechazado por los mismos cristianos y humillado por los que se hacían pasar por grandes apóstoles, o como él los denomina, los superapóstoles. Él no era esa autoridad que estas personas ven, como el Pablo que se está inventando una nueva religión. No, era un siervo humilde que tenía la revelación de Jesucristo porque era efectivamente un apóstol y que estaba transmitiendo esa revelación a la iglesia con humildad, con sencillez de corazón y demostrándolo con milagros, con señales, para comprobar que el mismo espíritu que estuvo sobre Jesús, que estaba sobre Pedro, que estaba sobre Juan, que estaba sobre todos los demás apóstoles, también estaba sobre él, aunque él no fue uno de los 12 originales. Pero claro, esta gente lo que intenta es mostrar más bien a un Jesús místico, a un Jesús filosófico, un Jesús sabio, ejemplo moral, pero no un Jesús Dios. Cualquier doctrina que rebaje un poquitico a Jesús es una herejía. Jesús es nada más y nada menos y nada más que el Hijo de Dios, que la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Eso es lo que todos los cristianos hemos creído en todos los tiempos. ¿Conoce usted más doctrinas que ahora se están infiltrando en las iglesias y que se están volviendo muy populares? Colóquelas aquí en la caja de comentarios para compartir por todas las redes sociales y no se pierdan todos nuestros videos. Esta semana tenemos una multiplicidad de videos. Comparta, dele like, comente, ayúdenos a llegar a más personas que están siendo confundidas con todas estas cosas absurdas. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre.